Muchas gracias por su asistencia a este espacio para celebrar la vida, para aprovechar la conspiración por la vida y por otros proyectos alternativos a los proyectos de muerte del capitalismo. Con esto damos la bienvenida al Café Con. Vamos a tener como invitadas a Laurel de la Confluencia de Mujeres, a Nelly de las Siempre Vivas, a Ana Dantes de la editorial Selvagen, quien hoy nos tiene la sorpresa de tener una nueva invitada. Cristín, bienvenida, bienvenidas todas. Para quienes no saben, el Café Con es una iniciativa que hace parte del Festival Actuar por lo Vivo. Es un festival que celebra la posibilidad de pensar políticas por la vida y por lo vivo en diferentes países, continentes, latitudes. Es una oportunidad para encontrarnos, a preguntarnos qué significa cuidar, cuidar a quién, cuidar cómo y sobre todo cómo producir redes internacionales, transnacionales, regionales que nos permiten actuar desde la juntanza y el colectivo. Es muy importante sumarnos desde localidades y territorios como Medellín, concretamente como la UDEA, porque nos permite juntarnos desde nuestras experiencias enraizadas en el sur global. La categoría de cuidado es un parteaguas de los feminismos, es un antes y un después porque nos da un lenguaje para pensar la política y la economía desde unos referentes distintos a los referentes patriarcales que nos decían que la política está solamente en la fábrica, está solamente en el Estado. Si bien allí también está en la casa, está en el trabajo reproductivo, está en el trabajo que se necesita para que la vida sea posible. Esta categoría surge principalmente como categoría académica en el norte global y está muy anclada al mundo anglo. Y si bien nos da un lenguaje muy potente para pensarnos y repensarnos las teorías que teníamos de lo político y lo económico, también tiene unos puntos muertos. Y es que no piensa tan claramente las conexiones entre el cuidado y otras formas de lo político que van muchísimo más allá del hogar y de lo doméstico. Y es qué significa cuidar los ríos, los páramos, las comunidades, formas de existencia de vida contrarias a las formas del capital, el eurocentrismo y la muerte. Y ahí hay una gran fortaleza que viene desde el sur global, desde las prácticas, pensamientos, modos de hacer y de intervenir el mundo que están conectados a la juntanza principalmente desde las mujeres. Y hoy tenemos la suerte de contar con 4 excelentes ejemplos de cómo se piensa el cuidado desde el sur global. Cómo se piensa el cuidado al río, cómo se piensa el cuidado a la vida, a la comunidad, a la vereda. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestras convidadas del día de hoy. Comenzamos por Nelly Bedoya. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Ella es productora agroecológica desde hace 20 años. Es una líder feminista que defiende el autocuidado y la autonomía económica de las mujeres. Explora el sanar y sanarse desde las plantas y la agroecología e integra la Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Vivas, que también tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen hoy. Las Siempre Vivas es una organización ambiental, social y con enfoque de género que lucha por los derechos de las mujeres, así como por la participación e incidencia política. La asociación defiende la soberanía y la seguridad alimentaria, custodia semillas para el sostenimiento de la vida y lucha por la permanencia de la vida campesina. Qué importante eso para Colombia, para el mundo, para Antioquia. Para las Siempre Vivas, el empoderamiento femenino ha sido supremamente importante porque ha equilibrado el papel y el rol de la mujer en el campo. Actualmente participan de la Escuela Internacional de Economías Feministas Campesinas, de la que nos esperamos nos cuenten un poco más en este espacio. También tenemos el gusto de contar con Laurel Leaño. Laura Leaño, que eligió como nombre identitario Laurel, porque le gusta que la llamen desde esa raíz. Nos estaba contando la bella historia de su nombre, que si quiere nos lo puede compartir ahora también. Es amante de las poéticas de la vida, disidente de la academia, qué potente eso, pero creadora de conocimientos desde lo común y lo cotidiano con una mirada feminista, sociológica y agroecológica. Es educadora, artista popular con enfoque en las artes vivas. Hace parte de la Confluencia de Mujeres desde el 2011, desde el Grito de Brujas. La Confluencia
Es una organización de mujeres populares, urbanas, campesinas, diversas en edad, etnia y sexualidad, que conforman una plataforma de organizaciones feministas populares. Buscan construir una economía feminista y dignificar el trabajo de las mujeres a partir de la promoción de modelos de sostenibilidad de la vida, desde el enfoque que pone en el centro el cuidado de la vida, precisamente de lo que estamos hablando aquí hoy, y descentra el dinero como motor de la economía, constituyendo ejercicios alternativos a la economía capitalista. Ana Dantes es autora y editora. Ana trabaja para extender la experiencia de la edición a otros formatos, a laboratorios, talleres, revistas, exposiciones, colecciones de moda, ciclos de estudio, películas. Desde el 94 crea y produce proyectos para la transmisión del conocimiento y la memoria. Desde hace 8 años desarrolla con el pueblo Junicuín de Acre el proyecto Una Chubu Hiwea, un libro escolar vivo con socios como el Jardín Botánico de Río de Janeiro e Itaú Cultural. Ha publicado 2 libros, entre ellos Uma Isi Kayawa, ganador del Premio Jabuti de Ciencias Naturales. En un momento ella pronunciará bien estos nombres de los que hago mi mejor esfuerzo, pero ya nos dirá ella bien cómo se pronuncian. Actualmente también participa en Selvagen, un ciclo de estudios sobre la vida, conversaciones y publicación de libros que aborda las conexiones entre el conocimiento científico, artístico y tradicional. Es directora de Dantes Editorial, proyectos de los cuales esperamos conocer un poco más el día de hoy. También Ana tuvo la buena idea de invitar a Cristín. Cristín, muchas gracias por estar acá con nosotras y te agradecería, Ana, si nos haces el favor de contarnos un poco sobre nuestra invitada, Cristina. Sobre Cristina. Aló. Hola, muy buenos días a todos y a todas y todes. Hacemos parte de este colectivo Selvagen, ciclo de estudios sobre la vida, y que trabajamos en 2 frentes, una relacionada con el aprendizaje, profesores, padres, madres, líderes y participantes de diferentes comunidades, y tenemos otro frente de trabajo que se llama las escuelas vivas, y esto sucede en los territorios indígenas, en 5 específicamente, y está coordinado por Cristín Tacuá, que es filósofa, profesora, es partera y coordinadora de las escuelas vivas. Entonces estamos felices de que Cristina esté con nosotros porque estamos aquí juntas en este camino y en esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y con esto damos inicio a nuestras preguntas. ¿Ahí me están escuchando bien? Súper. Entonces, como veíamos en la presentación de las trayectorias organizativas y personales, el cuidado, como ustedes lo entienden, va mucho más allá de un asunto individual y va muchísimo más allá de un asunto doméstico. Entonces, la primera pregunta para iniciar esta conversación es ¿qué significa el cuidado para ustedes? Nelly, si quieres. Mi nombre es Nora Nelly Bedoya. Ya la compañera decía, yo soy de la Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Vivas. El autocuidado para nosotras es muy importante. De nosotras como niñas desde la asociación crecimos juntas con un pensamiento muy claro, que era cómo nos queríamos ver. Veníamos de una cultura donde nuestras mamás, abuelas tenían un cuidado muy natural. Entonces nosotras como mujeres nos pensamos sobre cómo queríamos vernos, cómo queríamos, cómo era el cuidado que deberíamos tener las mujeres como desde nuestro ser, como cuidadoras, ¿cierto? Las mujeres tenemos unos dones muy especiales desde el cuidado de la vida, somos cuidadoras de la vida, somos cuidadoras desde nuestra esencia de mujer. Nosotras como mujeres pensamos que el autocuidado entre nosotras es muy importante, pero siempre desde lo colectivo, siempre desde las juntanzas. Creo que las juntanzas son muy importantes porque nos hace pensar y repensar cuáles son los cuidados que tenemos que tener las mujeres para cuidarnos y para cuidar a otros. Hemos estado 20 años cuestionando nuestras vidas, cómo nos queremos ver,
cómo desde la agricultura, desde el alimento, cómo nos cuidamos. Las mujeres campesinas en nuestro territorio siempre fuimos vulneradas en cuanto al alimento, ¿cierto? Entonces veníamos de una cultura patriarcal que nos decía que no podíamos utilizar la tierra para sembrar nuestro alimento. Veníamos con una tradición natural que nos decía que las mujeres no teníamos derecho al acceso a la tierra. Sabemos que la tierra es fundamental para nosotras, ahí depende el cuidado de nosotras. Veníamos con unos saberes ancestrales reprimidos porque no sabíamos cómo ponerlos ante una sociedad discriminante contra la sabiduría de las mujeres que no podíamos ejercer con naturalidad. El hecho de juntarnos, las mujeres, lo que hace es reunir todas estas sabidurías ancestrales de todas las mujeres, las mamás, abuelas, recopilar esa historia donde el cuidado permanente es muy importante para nosotras, desde el cuidado de nosotras, de la tierra, las semillas. Todo eso es un componente muy importante para el ecocuidado. Entonces, venimos haciendo resiliencia durante muchos años en una cultura donde no le permite a las mujeres hacer ese trabajo natural para nosotras. Somos mujeres que además dadoras de vida, nos permite también en este momento poder tener derecho a la tierra, pero no porque nos lo regalaron, fue porque nos lo ganamos. O sea, hicimos una resiliencia muy grande donde ese poder patriarcal nunca nos ha regalado nada. Nosotros y nosotras las mujeres hemos luchado y hemos sido incidencia en nuestro territorio de todo lo que tenemos el derecho a la tierra. El derecho a la tierra es para nosotras, a las mujeres campesinas, nuestro mayor derecho. Producir alimentos para nosotras, para nuestro bienestar, es supremamente importante. Y no solo, por eso estamos acá, haciendo esta incidencia, comunicando estos saberes y esta resiliencia que hemos tenido las mujeres a través del tiempo, para que conozcan realmente qué hay detrás de estos alimentos que cultivan las mujeres campesinas y que somos mujeres empoderadas en el feminismo, empoderadas en nuestro territorio, que somos un referente de la Asociación de Mujeres en nuestro corregimiento, unas mujeres que han sabido luchar y hemos sabido resistir a todos los poderes patriarcales que nos han tratado de invisibilizar, para que no sigamos haciendo este trabajo que es un trabajo muy emocional, es muy desde nuestro ser, es muy desde nuestra esencia de las mujeres campesinas. Afortunadamente, hoy habemos mujeres que podemos estar contando esta historia cuando otras mujeres de otros territorios no lo pueden hacer porque no se les permite, porque no lo pueden hacer, porque tienen miedo. Pero nosotras, desde la Asociación de Mujeres Campesinas, hemos montado un referente muy importante de cómo las mujeres se pueden ver en otras posturas, donde cómo las mujeres a través de estos procesos de la academia, de las juntanzas, podemos estar contándole a la academia todas esas falencias que hemos pasado las mujeres a través de los años y que estos conocimientos los estamos poniendo ante la sociedad, ante nuestros hijos, ante nuestros vecinos. Damos un referente muy importante de lo que es el relevo, de lo que es que nuestras generaciones, nuestras mujeres, nuestros hombres conozcan realmente la historia de las mujeres campesinas y sobre todo que nosotras las mujeres somos una reivindicación de esas mujeres mamás, abuelas que nunca pudieron poner su palabra, que nunca pudieron hablar, que nunca pudieron expresar sus emociones, que callaron todo el tiempo, y nosotras en este momento somos ese relevo generacional de las mujeres que podemos poner la palabra, la voz de las mujeres. Mil gracias, Nelly.
Laurel. Muchas gracias, Nelly, por esa palabra. Bueno, desde este ser, ¿cierto? Desde este ser que he venido también preguntándose por la raíz, este ser que es una hija de la grieta, ha surgido la pregunta del cuidado, desde justamente el cuidado de lo invisible, de lo que hay en ese subsuelo que se mueve y que permite que se abran las grietas, donde crecen, por ejemplo, las flores siempre vivas, como nuestras compañeras tan poderosas que vienen resistiendo en los territorios. Y esa pregunta por el cuidado ha atravesado tanto mi vida íntima, desde esa premisa también, desde tantas posturas feministas que plantean que lo personal es político, y desde ahí preguntarse por las prácticas del cuidado de la vida, y desde lo organizativo y lo colectivo, porque concuerdo con lo que dice mi compañera tan potente respecto a la importancia de juntarse con otras a resistirle a la guerra y a las prácticas patriarcales que han puesto el cuidado como un ejercicio de preservar la vida de otros, de otras, de otros, y que ha alejado cada vez la pregunta por el cuidado de quienes cuidan, el cuidado de quienes preservan la vida. Entonces esa pregunta por cómo cuidar lo invisible, cómo cuidar lo que hay en el subsuelo, cómo cuidar lo que hay en los microorganismos que nos posibilitan estar vivas, ha sido una pregunta que me ha atravesado la vida también, preguntándome por esa conciencia de lo que resuena con la vida, de qué implica preservar la vida, ¿cierto? Como ese ejercicio que parece tan automático en la sociedad capitalista, que simplemente nos pide producir y movernos a un ritmo que ni siquiera salvaje, sino un ritmo autómata, y que invisibiliza lo que hay de fondo de eso, que hay detrás de que el mundo se pueda mover. Está el cuidado. El cuidado de la vida sostiene la vida misma, ¿cierto? Sostiene las relaciones sociales, sostiene el movimiento vital. Entonces el cuidado para mí justamente es la esencia vital que sostiene lo vivo. Y pues ahorita también conversaremos un poco más como organización. Nos hemos preguntado por el cuidado de esas defensoras del territorio, qué implica defender el territorio, qué implica reconocernos como cuerpos territorios, como el cuerpo como un primer espacio de liberación, de pregunta, de emancipación, de ruptura, de disidencia con lo que nos dijeron que teníamos que ser. Entonces el cuidado también es una pregunta por, como decía Nelly también, por lo que somos, una pregunta por nuestra raíz, una pregunta por nuestras memorias vivas, una pregunta por nuestras genealogías disidentes propias, por las genealogías feministas que nos permiten hoy estar aquí compartiendo desde otros lugares del conocimiento. El cuidado desde ese sentido de la preservación de la vida, de la preservación de lo vivo más allá de lo humano, de eso vivo que posibilita lo humano, pero que posibilita también lo que se gesta diariamente en la tierra para que lo humano sea posible, y que en eso humano el cuidado también posibilita que otras formas de habitar, por ejemplo, la feminidad, otras formas de habitar ser mujer, otras formas de preguntarnos. El cuidado también es preguntarnos por el deseo, el cuidado también es preguntarnos por cómo me relaciono con el mundo, cómo decido encontrarme con otras a defender la vida sin que defender la vida sea lo que nos cueste la vida, como aprendimos tal vez en los movimientos de izquierda, luchar hasta que la muerte nos cueste y todo eso. Siento que el feminismo, los feminismos populares, comunitarios, desde los que estamos pretendiendo tejer también día a día, nos hacemos la pregunta, es justo cómo la lucha nos permita preservar la vida más que morir en el intento, seguir viviendo, seguir alzando el canto, la poesía, sembrar la vida para que el cuidado sea lo que germine y lo que se expanda como flores
también enredaderas que rompan los muros, que abran cada vez más grietas a ese sistema que desde su dominancia patriarcal, capitalista, pretende que el cuidado sea para preservar unas vidas que sigan defendiendo lo inerte. Bueno, tal vez mis lenguajes son unos lenguajes muy poéticos y me voy por la metáfora, pero pues como para concretar esa sensación, esa experiencia que me ha atravesado del cuidado, es justamente esa pregunta por cuáles son las condiciones dignas en las que la vida se puede expandir, cuál es la vida que queremos que se siga multiplicando, y justamente por eso rompemos el miedo y ponemos la palabra como un acto de cuidado a esas otras formas que se están gestando y preservando milenariamente en el mundo y que nos han dicho que otras formas de vivir libres de violencia son posibles también gracias a quienes cuidamos. Claro y potente, Gracias. Laurel, muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo este momento maravilloso. Cuando pienso en cuidar, pienso en el afecto, en la escucha, el respeto a esa escucha. Y cómo es difícil hoy escuchar el mundo con tanta información. Todos estamos corriendo, todos están corriendo buscando resolver alguna cosa. Entonces, ser y estar en el ahora para poder pensar juntos y juntas para dónde vamos es fundamental. Y siento que las mujeres, como mujer lo siento yo, y que tanto estamos conectadas con ese cuidado, con ese afecto. Porque somos madres, porque tenemos también esa responsabilidad de esa escucha, de esa atención. En los últimos años, cuando comencé a ser partera y a recibir los bebés que llegaban a este mundo, en mi comunidad, comencé a conectarme mucho más profundo con ese cuidar, con ese afecto de la vida que está batiendo. Y nosotros ancestralmente, nuestras abuelas también ya lo hacían con tanta maestría. Y hoy en día algunas niñas se permiten estar conectadas con ese sentido del afecto y del cuidado con la vida. Veo que cómo pensar en el cuidado y esa relación, digamos, casa, cuerpo y territorio, esa nuestra relación tan profunda con la búsqueda del buen vivir, con ese ser y estar en el territorio de una manera plena, de una manera bonita, con respeto. Veo que para las mujeres esto es natural, bien naturalmente, una vez que traemos los niños al mundo, somos de alguna manera, estamos en todo el mundo, somos los guardianes de las semillas y esa relación profunda con la tierra. Y en esa preocupación también de cómo traer la vida para nuestros bebés, con esas memorias activas, que lleguen con esas memorias vivas de cómo poder continuar cultivando esas buenas palabras en el sentido, cuidado, afecto, y eso me impacta muchísimo también como educadora, poder pensar cómo podemos conectar esas relaciones que sea de una manera muy respetuosa. En la comunidad en que yo vivo y en muchas comunidades que viven alrededor de la nuestra, a lo largo de muchos años, siempre fueron los hombres los líderes que cuidaron de la parte social de nuestras comunidades. Y en los últimos años ya las mujeres están liderando y están diciendo no. Vamos a repensar este proceso, proceso organizacional, porque realmente hay alguna cosa equivocada. Yo pienso que estamos viviendo en Brasil, y no solamente en Brasil, pero siento que en América del Sur estamos viendo un cambio en el pensamiento de cómo es el foco de organización, cómo es realmente este proceso de la relación
casa, cuerpo y territorio, donde las mujeres, aunque muchas veces han sido silenciadas y han sido dejadas en un segundo plano, siempre sustentaron, vamos a decir, esta dirección buscando un buen vivir. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, lo bueno de ser la última a hablar es que todo lo que ya dijeron para mí hace mucho sentido realmente. Y me parece muy lindo escuchar a Nelly hablar sobre toda la transmisión del cuidado a través de este ambiente doméstico y cómo es una gran escuela de aprendizaje. Entender esas relaciones, por ejemplo, como una manera de protección colectiva en este mundo que ha sido diseñado por hombres. Y también escuché y expandí mi visión hacia el cuerpo, territorio, cuerpo tierra, cuerpo planeta, cuerpo que no es solamente humano, que son los microorganismos, las plantas, los animales, de la atmósfera y también del cosmos. Y aquí escuchando a Christine también juntando esas tres partes, cuerpo, casa, territorio. Eso tiene mucho que ver con lo que yo estaba pensando en decirles sobre ese gran aprendizaje que es nuestra capacidad como mujeres para traer al mundo y crear la vida. Y mientras el hombre está haciendo un café, bueno, estamos posiblemente escribiendo un libro y también estamos teniendo una vida en nuestro vientre. O sea, esa sola capacidad. La mujer no necesita tener un hijo o una hija para vivir esa posibilidad. Esa posibilidad de tener la posibilidad de hacer cosas mientras que algo más está sucediendo naturalmente fuera de nuestra capacidad de entender y que están dentro de nuestro cuerpo. Yo creo que extender esto en mi vida, yo quedé embarazada a los 19 años. Eso fue un gran susto para mí, pero fue mi mejor escuela porque pude entender que todo sucedería al mismo tiempo. La vida era para vivirla. No era un ensayo, una preparación, no. Yo tenía que preparar lo que tenía yo dentro de mi cuerpo, como entender que un bebé estaba llorando y al mismo tiempo entender que nosotros no somos uno, somos otros. Nosotros somos otras, otros, somos otros seres todo el tiempo. Y en este punto, yo creo que el gran ejercicio es compartir nuestras capacidades colectivamente, porque esto es algo que viene en la ética. En la ética uno se tiene un don, algo que uno concibió y que lo puede colocar, digamos, en la parte colectiva, en el mundo colectivo, y principalmente entender que hay abundancia en el mundo y esa abundancia tiene que ser compartida. La abundancia de la vida es compartible, es compartible. Entonces, cuando eso no sucede, simplemente se vuelve un dominio, un control de pocos. Entonces, yo creo que nosotros las mujeres siempre nos encontramos con mucho más facilidad en los ambientes donde el tema de la búsqueda por el cuidado está ahí, en Selvaggio, en nuestro ciclo. Claro, la mayoría, tanto las personas que están organizando, que están construyendo, así como las personas que están juntándose, son siempre mujeres. Entonces, eso es lo que quería de compartirles el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí y orgullosa, honrada de estar con ustedes compartiendo este espacio y compartir esta mañana con ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno, esta primera tanda de pregunta-respuesta ya nos deja el corazón lleno de preguntas, información, admiración por los procesos de estas mujeres maravillosas. Nelly nos trae la juntanza cómo la juntanza de mujeres rescata los saberes ancestrales discriminados por una cultura patriarcal. ¡Wow! Laurel nos traía la idea de cómo la lucha nos permite seguir la vida en vez de renunciar a ella y todo lo que esto implica para pensarnos otras relaciones con la política y lo político. Christine nos traía la idea de cómo es la relación entre la casa, el cuerpo y el territorio y cómo eso nos invita a pensar otras formas de organizarnos. ¿Qué pasa cuando pensamos lo político desde pensarnos la casa, el cuerpo y el territorio?
desde otras perspectivas, desde las perspectivas de la vida. Y Ana nos trae una idea hermosa con la que cerraba su intervención, y es: la enseñanza de la vida es compartible, con todo lo hermoso que tiene esto de fondo. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta, para que nos quede tiempo de hablar lo mayor posible con el público. Les pido que calculemos unos 5 minutos por intervención, y es la pregunta que adóptenla como ustedes la sientan en el cuerpo y en la experiencia de sus organizaciones. Es una pregunta general a ser adoptada por cada una, y es: ¿cómo ven ustedes la relación entre el cuidado y el bienestar del territorio, del páramo, del río, el bienestar de la tierra? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo la ven, la sienten y la viven ustedes? Bueno, nosotras como mujeres campesinas vemos el cuidado desde la esencia de nosotras como mujeres muy importante, porque vemos que las mujeres nos estamos empoderando de los territorios. Creo, según nuestra perspectiva, lo que tenemos en nuestro territorio, que somos las mujeres las que vamos a salvar los páramos, vamos a salvar la agricultura, vamos a aportarle a todo lo que tiene que ver el cuidado con las semillas. Entonces creo que somos las mejores cuidadoras del territorio en todo lo que tiene que ver con la visibilización del cuidado del suelo, del cuidado del entorno, y somos un referente muy importante en cuanto a esa cultura de la agricultura que nos estaba vendiendo una agricultura dañina para nuestros cuerpos, dañina para todo nuestro entorno. Entonces creo que es fundamental esa esencia femenina desde el campo, desde las mujeres campesinas, que estamos haciendo estos cambios culturales sin agresión. Es decir, estamos, digamos, por ejemplo, desde la asociación, estamos yendo a las comunidades más sensibles, a los niños y a las niñas, que son los pequeños que se están creciendo en un entorno desde otra visión. Nosotras estamos haciendo un trabajo muy importante desde los niños y las niñas, para que ellos desde niños conozcan, sepan de dónde vienen los alimentos, texturen las semillas. Eso es básico, fundamental. Creo que las mujeres nos vamos a tomar el mundo desde la agricultura. Entonces eso es lo que queremos que quede plasmado en nuestro territorio y que seamos un referente muy importante, que hay mujeres y hombres también que cuidan y preservan toda nuestra semilla natural. Principalmente nuestras semillas somos nosotros, el suelo y las semillas, fundamental para nosotras. Mil gracias, Nelly. Ay, tan conmovedor escucharlas. Estoy que me pongo a llorar. Estoy como… No, porque yo soy de las que lloro a cántaros, entonces no puedo. Debo respirar. Por eso de una es que ahí sí, hagámonos al ladito. Bueno, hay algo que… La Confluencia de Mujeres para la Acción Pública es una organización que articula diferentes colectivas y procesos a nivel nacional, y tenemos diálogos permanentes con otras mujeres de Abya Yala con las que nos venimos pensando apuestas por la vida libre de violencias, por la defensa del territorio, de la vida. Y hace poco tuvimos una conversa en uno de nuestros encuentros nacionales en los que hicimos un contexto internacional de lo que venía pasando con Adriana Guzmán, que es una lesbofeminista aymara muy tesa, y ella nos ponía la pregunta: ¿por qué nombramos de manera separada a las defensoras del territorio y al río, si nosotras somos el río? Si nosotras somos la montaña. Y eso me evocaba
una conversación con unas compañeras de Ituango que hicieron, por ejemplo, estas mochilitas súper tesas en las que dicen que, cierto, cuando la tiranía es ley, la rebeldía es un derecho, y ellas desde su ejercicio de rebeldía han hecho ese ejercicio de defender el río Cauca con todo lo que sabemos que ha pasado tan fuerte. Y una mencionaba un asunto muy teso, decía, es que yo cuando necesito relajarme quiero ir al río, pero voy al río y me encuentro con que el río tiene mercurio, entonces pues no puedo entrar al río con la tranquilidad con que entraba antes a jugar con mi familia, con mis amigas. Entonces ahí generamos una conversación sobre eso que nos preguntabas, Aleja, de cuál será esa relación del cuidado con el río, con la montaña, con los territorios en los que nos paramos a hacer un ejercicio de defensa, y por eso ahorita también mencionaba ese asunto con el que resueno profundamente, que mencionaban las compañeras del cuerpo, la casa, el territorio en relación con el cosmos tan lindo que decías. Y es que no podemos defender un asunto separado del otro. Las mujeres que defendemos la vida somos la vida misma. Entonces, si el río está libre, nosotras estamos libres. Ahí también mencionar que justamente estas preguntas desde el sur global nos ponen una cuestión también por cuándo vamos a ser libres, si en Palestina hay una guerra, un genocidio permanente, cuándo vamos a ser libres, si por más que aquí estamos caminando procesos de paz, todavía es un riesgo defender la vida, que era lo que poníamos, por ejemplo, con Adriana, le decíamos, Amora, es que acá ha sido necesario defender esa categoría de defensora del territorio porque es preciso cuidarnos como defensoras como tal. No es lo mismo ser una defensora del territorio, digamos, en San Antonio de Prado, que es el territorio donde yo habito, en Ituango, en medio del cañón del río Cauca, y que implica para las defensoras de la vida cuidar la vida, y es cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, ahorita que iniciábamos, compartía con mis compañeras un aceitico de naranja que hacen las compañeras de Barranca Bermeja, del proceso de la confluencia de mujeres, cosechando las naranjas de los árboles que siembran en sus patios y transformándolas en un aceitico que nos permite volver a la calma cuando necesitamos calma. Y hay esos asuntos desde lo sutil, de cómo podemos crear estrategias, herramientas, elementos que nos permitan conectarnos con la vida y con el cuidado de nosotras mismas, al momento que estamos también afuera, parándonos frente a la multinacional y diciéndole, sal de aquí, que este río es libre y que este río es nuestro, y que eso le ha costado la vida a un montón de mujeres. Berta Cáceres fue asesinada por defender el río, y pese a que sus asesinos los encarcelaron, hoy están sus abogados defendiendo cómo lo sacan de ahí. Entonces, ¿quién defiende la vida y cuál es el cuidado que se procura por quien defiende la vida? Es un asunto que no se puede separar, es un asunto que está todo el tiempo de la mano, que por eso desde la confluencia de mujeres pues ahí tenemos varios ejes de trabajo. Entre esos está la vida libre de violencia, la defensa del territorio, están también las economías feministas, pensándonos justamente cómo procuramos posibilidades para la vida desde nuestros haceres cotidianos, desde lo simple, desde lo que vamos sembrando día a día, y cómo conectamos eso con la tierra que estamos también habitando y defendiendo, porque no solo porque es el lugar en el que habitamos, sino porque es el lugar en el que habita la vida que nos conmueve. Bueno, eso por ese lado, y pues también decir que el cuidarnos entre nosotras ha sido también un ejercicio muy importante. El cuidado de sí, el cuidado colectivo es uno de los ejes de trabajo que tenemos, porque para nosotras es muy importante, ya que nos hemos encontrado en los encuentros con las mujeres que dicen, no, es que nosotras somos las primeras que nos levantamos, las últimas que nos acostamos, cuidando a todo el mundo, pero ¿quién cuida a quién cuida? Vuelvo y pongo esa pregunta, porque ha sido una pregunta, valga la redundancia,
que ha estimulado nuestra lucha, que ha estimulado la creatividad en la que nos paramos también para pensarnos cómo descentralizamos ese cuidado que siempre está puesto hacia afuera y cómo lo ponemos hacia adentro con ese ejercicio de la ternura. Me pareció tan potente eso que dijiste, es que el afecto, la ternura, las otras relaciones entre nosotras son una apuesta por el cuidado importante desde lo político. Bueno, por ahí. Gracias, Laurel. A mí me toca coordinar esa acción que Yana coordinó al principio, que llamamos Escuelas Vivas, para justamente, yo lo hago para poder activar, incentivar diferentes posibilidades de empoderar a los niños y las niñas, las mujeres, los jóvenes también, y todas esas relaciones entre hombres y mujeres de respeto dentro de nuestras comunidades. Pienso mucho en eso, en el sentido de que una cosa complementa a la otra. Los más jóvenes, los mayores, las mujeres, los hombres, solo que sabemos que a lo largo de la historia, las relaciones nunca se respetaron. Entonces, para mí, hoy, estar en ese diálogo de escuelas vivas, con diferentes territorios, y yo provengo de un territorio muy lejos de aquí, de un bosque que no se comenta mucho, porque fuera de Brasil solamente hablan de Amazonas. Yo vengo de un bosque que llamamos Ñeru, que significa donde los espíritus se bañan. Eso es en la Mata Atlántica, el primer bosque que fue devorada. Yo puedo decirlo, inclusive que fue violada en nombre del orden y progreso que dice nuestra bandera de Brasil. Añerú es un bosque que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, donde nuestras abuelas siempre andaron, se conectaron con las plantas que tienen poder, con esas plantas que curan, precisamente para practicar ese cuidado constante. La gran aliada de las mujeres en el proceso del cuidado y el afecto son las plantas que curan, alegran, animan y calman, y que nos dan también un sentido de vivir. Entonces estoy buscando, hace algunos años, estudiar un poco las plantas y encontrar ese sentido, mucho más allá de lo que están los libros, buscando esa orientación de una memoria ancestral que está en un pacto profundo entre lo visible y lo invisible, porque dentro de esa relación de cuidado y afecto está también lo invisible, que son los procesos de cura, que la medicina occidental nunca va a poder entender esa relación del cuerpo y el espíritu, porque nosotros todos somos espíritu, independientemente de nuestra nacionalidad, origen, de las clases económicas y sociales. Para el gran creador somos todos energía, somos todos espíritu. Entonces no podemos clasificar hombres y mujeres, ricos y pobres. Somos todos iguales. Y por lo tanto, practicar profundamente una igualdad multicolorida y multicultural es tan profundo y tan bello, porque justamente es tener posibilidades de crear una nueva forma de vida que atraviesa la agricultura, la producción del arte y también un montón. Y también hay que despertar esas memorias dormidas, porque sabemos que el proceso de colonización, no digo que mató, pero puedo decir que hizo que nuestras memorias se durmieran. Entonces, mi pueblo, que es de Minas Gerais, vive hoy en día, y eso me emociona mucho, decir, cuando te escucho a ti también, yo me emociono porque nuestras abuelas perdieron las semillas. Nuestras abuelas, llegó un momento en que no tenían más comida tradicional, porque todo fue saqueado, el bosque fue saqueado, el río fue devorado. El conocimiento de alimentar a sus bebés con una comida verdadera, llegó un momento en que eso ya no había más. Y entonces hoy en día tenemos un proceso muy profundo en esa relación de las escuelas vivas con otra acción que se llama Home Hui, que significa tierra viva.
de ese proceso de un fortalecimiento de los hospitales agroforestales, y en ese renacimiento del encuentro también con las semillas, del encuentro de nuevo con las plantas, de las frutas nativas de nuestro añero, que fue tan devorado y tan aporreado durante todos estos años. Nosotros mujeres sangramos y sabemos el dolor de nuestro útero. Así es la tierra también siente. En los últimos tiempos hemos vivido situaciones climáticas muy profundas en Brasil. Y tengo gran admiración en mi trabajo espiritual, donde vi el útero de la tierra sangrando. Y nosotros que somos mujeres sabemos muy bien qué significa eso. Estaba herido el útero de la tierra. Entonces, cuando veo y siento ese renacer que está surgiendo en algunos territorios, este proceso de reforestar y que la tierra sea viva para que nuestros niños y niñas puedan realmente practicar una escuela viva, porque sin bosque no se puede transmitir el conocimiento, sin conocer las frutas, sin conocer los alimentos y todos esos colores del maíz, de la papa, de todos esos seres que siempre tuvimos ancestralmente y tuvimos una relación con ellos en el cuidado, en el afecto, con nuestro propio cuerpo. Entonces, me emociona mucho escucharlas a ustedes, estar aquí, porque me lleva a una memoria muy profunda de todo lo que estoy viviendo, de lo que estoy soñando también, porque son sueños profundos y creo profundamente que nosotras mujeres que somos cuidadoras de esa guía, vamos a lograr fortalecer y revivir y despertar nuestras memorias y nuestros sueños. Hola. Bueno, pensé que sería importante explicar un poco qué son las escuelas vivas. Porque estamos viniendo de Brasil y parece que todo lo que hacemos, todo el mundo conoce, que somos amigos hace mucho tiempo. Eso es muy bueno sentirlo, pero muchas veces digamos que esa relación de proximidad, uno no sabe, no entiende por qué estamos haciendo y no explicamos el por qué estamos aquí. Entonces, como ya dijo con esas palabras, Aishegowa, Shikayawa, todas esas palabras son proyectos que en 2011 yo comencé a trabajar con el pueblo Muricurí, y era el sueño de hacer un libro de curas, de cura, un libro vivo que se transformó en un libro de escuela viva. Todo se va a transformar. Bueno, no todo es en la Academia de la Floresta o en los bosques, se hace como graduación lineal, como lo conocemos, las cosas surgen, nacen, un libro se vuelve la madre de un jardín hace parte de una familia, y así fue como ese proyecto en el cual yo comencé a trabajar desde 2011, y de alguna manera nos trajo un gran aprendizaje sobre el canto y la belleza, la magia, la cultura como protección. La cultura, cuando es fuerte, ella protege, porque muchas veces cuando vivimos la resistencia, vivimos en la línea del frente de la resistencia, estamos muy intoxicados por la fuerza del opresor. Entonces trabajamos muchísimo, entonces por lo tanto agradezco mucho el aceite de naranja, maravilloso, gracias, y nos trajo aquí una atmósfera íntima y nos unió a partir de la naranja, y por lo tanto que quería agradecerte por haberlo compartido y haberlo traído aquí, gracias. Entonces Selvagem fue creado pensando también en ese contexto urbano. Estamos aquí sentados sobre un cemento lleno de ladrillos, en lugares que posiblemente en algún momento quisiéramos salir de este lugar y no tenemos a dónde ir, porque de alguna manera este lugar de la ciudad acoge tantas personas y familias que si eso se va para el campo o si esto se va para las montañas, eso
también eso va a comer en esos lugares. Entonces tenemos que traer eso para nuestras vidas y para nuestros ambientes. Selvagem, ese ciclo que uso esa palabra, que en Brasil era una palabra peyorativa, como salvaje, era lo opuesto de la cultura, de lo civilizado, y de alguna manera era visto como lo bárbaro, lo salvaje, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ¿por qué? Si venimos de la selva, que eso significa en nuestra raíz lingüística, es un regalo. La selva tiene fotosíntesis, es la mayor fórmula que puede desarrollar un ser, y la fórmula es más generosa, en la cual existen bacterias, otros seres fotosintéticos como las plantas, todo el tiempo están haciendo con que los residuos de ellas sean importantes para toda la comunidad. Entonces pensamos que Selvagem podría existir como una manera de traer belleza y algo mágico para el mundo, donde está muy destruido y está muy fragmentado y agrietado. Entonces hoy en día, en Selvagem, en Brasil, es también online, ustedes pueden, si quieren, visitarlo. Tenemos cuadernos y libros, es una comunidad, ustedes pueden visitar, son acciones en las escuelas, son talleres. Este proyecto Selvagem, que significa salvaje, mostramos qué es lo que está sucediendo a partir de la unión, de la asociación de fuerzas, trabajo de las mujeres que se están manifestando y que están trayendo también esa posibilidad del mundo. En el mundo que, de hecho, no podemos negar, no fue diseñado por mujeres, con carreteras, carros, máquinas, no fue diseñado por mujeres. Y por otro lado, todas las mujeres tenemos la capacidad de tener ese amor incondicional, de parir hombres. Esto es una cosa un poco compleja. Nosotros vamos a parir hombres y los vamos a generar, ¿no? Y estos hombres son responsables por un diseño de un mundo que llegó en esta crisis. Bueno, el mundo de ellos funcionó, pero ¿quién va a cuestionarlo? Sino las mujeres. Entonces yo creo que un acto de extrema generosidad de las mujeres que están trabajando en esas frentes de discusión, de lucha. ¿Qué pasa? Ellas están abriendo esos caminos para que la vida pueda correr nuevamente y que no esté estancada como fue en este diseño del mundo. ¿Y qué son las escuelas vivas? Que es lo que yo le quería comentar. Nosotros creamos este proyecto después de muchas experiencias en los bosques, que es continua, porque el cuidado y posiblemente los valores de Selvagem es la continuidad, el acoger, no es simplemente alguna cosa que sucede y chao, y ya nunca nos vamos a ver, no, es una responsabilidad de tener un intercambio con una persona. Entonces, esto es lo que va también a construir una red. Para nosotros sería lindo poder continuar nuestras conversaciones mucho más allá de lo que estamos conversando aquí. Continuar conversando. Y esto es un cuidado femenino. Entonces, dentro de Selvagem, este es un chamán que vive en una aldea en el río Jordán, allá en el estado de Acre, casi cerca a Perú, y él comenzó a diseñar las escuelas vivas. Y la vida de él, la existencia no es fácil, la vida de él, la existencia de un científico en el bosque, no tiene ningún ingreso económico, son muchos valores que son despreciados, atacados e invisibilizados. Entonces pensamos, bueno, estamos aprendiendo con esos valores, entonces ¿por qué no vamos a crear una red de apoyo a esas escuelas vivas? Escuelas vivas, es un chamán, es la partera, la que reza, la rezandera. Entonces, también son todos los árboles, la ceiba, el yarumo, sí. Son los animales, las bacterias, y ellos todos hacen parte de nuestras abuelas, somos todos un todo. Entonces, ¿cómo no podemos pensar que deberíamos crear nuestra habilidad? Estamos aquí en área urbana donde circula la posibilidad de tener recursos, colaboraciones, redes virtuales, donde las cosas pueden correr bien, como micelios. ¿Por qué no entonces invitar a las personas a apoyar escuelas vivas? Yo creo que sería interesante para los pensadores y parteras que están trabajando juntos y que son del pueblo Machacalí. Ella vive del pueblo Machacalí, pero Cris vivió muchos años en una comunidad guaraní. Con papá, que estaba aquí, Carlos Papá,
yo creo que salió. ¿Dónde está Carlos, papá? Allí, que coordina la Escuela Viva también. Entonces existe Escuela Viva de Domsa, que es el chamán con el cual todos aprendimos mucho, y Anité, que está en el corazón del bosque, en una aldea diferente. También tenemos escuelas vivas de Juan Pablo Lima, Barrera, Anacleto, que son del pueblo tucano, de Tuyuca, y están en el centro de Manaos. En el centro de Manaos, que es como un centro de medicina indígena para tratamientos nacionales. Manaos es el capital del estado de Amazonas, y también existe Escuela Viva, coordinada, muy linda, por la primera antropóloga del pueblo Guaniva. Hizo un trabajo maravilloso con el padre de ella, que fue contando las memorias, conocimientos ancestrales, cayuba, y en la lengua yatú, tal vez. Y ese libro que publicamos, diseñado por su hermano, que ni siquiera estaba ahí, el padre no sabía, pero ya lo trajo, diseñó el libro, y cuando fue hecho el lanzamiento del libro, fue linda, fue por la noche, y logramos que él también, a partir de ese diseño del libro de él, logró participar en escuelas vivas. Entonces aquí en Machacalí, y los guaraní. Entonces, eso es lo que quería contarles un poco sobre el contexto en donde estamos trabajando. Y bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, no sé. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me imagino que ustedes como yo quedamos conmovidas. Entonces demos un respiro. Sintamos dónde está esa sensación que tenemos. Yo lo siento en la voz, en el cuello, en el pecho, después de escucharlas. Antes de abrir las preguntas, como bueno, tratar de sintetizar esto que dijeron, sentimos escuchándolas, pues es un esfuerzo imposible, pero vamos a hacer un pequeño intento de las ideas centrales. Nelly nos traía 2 ideas, de todas puse tal cual porque hubo unas cosas tan potentes, tan lindas. De Nelly, las mujeres somos las que vamos a salvar los territorios. Las mujeres nos vamos a tomar el mundo desde la agricultura. Hágame el favor. Laurel, ¿por qué nombrar de manera separada a las defensoras de la vida y al río si somos el río? Las mujeres que defendemos la vida somos la vida misma. Hágame el favor. Cristina, entonces es que no sé ni qué decir, solo te puedo decir que siento tus palabras recorriendo los huesos y son de esas palabras que se vuelven carne. Imagino que será lo mismo para muchas acá, y que es la idea de estos espacios, de llegar a desde el sentir, a dejarlo habitar un tiempo y ver cómo sumar esfuerzos por la vida, para la vida y desde la juntanza. Tú decías, sin floresta. Yo extiendo a quienes estamos acá: sin floresta, sin selva, sin páramos, sin veredas, sin territorio, no se puede compartir el conocimiento. Parece que, bueno, las mujeres conocemos el dolor de sangrar, así como la tierra y su útero también siente y sangra. Eso también resume mucho de por qué las mujeres estamos a la cabeza del cuidado de la vida. Y tú nos traías tantas cosas, Ana, también. Creo que lo que más se me quedó es cómo explicaste, después de muchas frases, en una frase, una pregunta tan difícil como ¿qué es la escuela viva? Y nos decías, la escuela viva son los seres, son las abuelas, es la selva, son las bacterias, es la vida, es la red de vida. Y es un acto de extrema generosidad de las mujeres estar en esta lucha. Bueno, ¿quién nos quiere compartir una pregunta para conversar con nuestras invitadas?
Buenos días. Estoy también como muy conmovido por este espacio. Y es como ese panel de mujeres tan poderosas, pues lo cuestiona uno desde las masculinidades y como hombre. Y eso es muy bonito y es muy importante. Yo me pregunto y les pregunto cómo podemos en este diálogo y en esta co-creación cultivar hombres más cuidadores. ¿Y ustedes cuáles son las ideas que tienen y cómo podemos nosotros desde nuestra masculinidad desaprender, recordar? Porque así como tú hablabas de la fuerza de parir hombres, para mí es una gran escuela paternar una niña, y ahí nos vamos construyendo, y paternar una niña me pone en cuestión muchas actitudes y comportamientos que he tenido como hombre. Entonces, ¿qué consejo tienen o cómo podemos crear sociedades de hombres más cuidadores? Mais cuidados. Temos 3 perguntas, tá? Bueno, yo pensé en abordar una memoria. Mientras él hablaba, bien, o sea, yo pensé. Yo una vez conversé con Sandra Benítez. Es una pensadora del pueblo guaraní. Esta pensadora me dijo que el feminismo para ella es muy distinto de lo que ella ve en las ciudades. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando empiezan a menstruar, ellas se vuelven para adentro de sí, para descubrir quiénes son en este momento, en esta reclusión. Y siempre que están menstruando, van a volverse adentro de sí propia, creando su propia identidad. Es decir, la mujer tiene la capacidad de crear un mundo solo para ella. Ella puede hacer esto. Ella fue hecha para esto. Los hombres crean. Ellos se conocen en el territorio. Ahí pueden saber si son músicos, guerreros, pescadores, cazadores. Ellos se dan cuenta de esto mientras caminan por el territorio. ¿Y qué sucedió? Se acabó este territorio para los hombres. Este territorio ha sido invadido. Así que el feminismo para ella, la lucha, también sería por estos hombres, para que estos hombres vuelvan a tener el territorio, para que logren descubrir el mundo que existe adentro de ellos. Lo que yo siento cuando usted habla de paternar una niña, tiene que confiar en ella, porque ella creará su propio mundo. No tengas miedo, ella está lista para esto. El óvulo que ha creado esta niña estaba en su abuela, en la abuela de esta niña. Cuando una abuela hace su hija, esta hija ya nace con los óvulos que serán los hijos de ella. Así que cada nieto, parte de este nieto fue hecho como parte del cuerpo de su abuela. Y aparte de todo esto, está una caja de fuerza que pasa por las mujeres, solamente a través de las mujeres. Así que la fuerza vital en esta niña, que es tu hija, ya nació con ella. Y usted incentivar, estar con ella, ya es todo. No hay mucha cosa que hacer. Muchas gracias. Bueno, yo creo que igual, pues, sumado a eso tan poderoso que dice Ana, es eso, confiar en esa niña y también confiar en esa fuerza que está generando la pregunta, ¿cierto? De cómo posibilitar otras formas. La pregunta hay que hacerla hacia adentro, hacia la propia raíz, hacia cómo ir
fisurando esas raíces patriarcales desde esa experiencia vital, cómo también se vive diferente, más que nosotras tengamos la respuesta, es, por ejemplo, cuál es la respuesta de tu hija, cuál es la respuesta de tu ser también desde adentro, desde ese pulso vital de donde nace la pregunta, porque finalmente es el ejercicio de ir creando constantemente otras posibilidades para la vida, porque si es justamente el feminismo ha puesto de centro la pregunta por el cuidado, porque el cuidado ha sido feminizado históricamente, y el deber también político de transformar ese lugar del cuidado es un deber por la pregunta desde adentro, desde las prácticas, desde el hacer cotidiano, más que buscar la respuesta afuera, ir también relacionándose en cuál es mi hacer y resonar también con eso que la misma memoria vital viene a ponerte de frente, ¿cierto? Porque finalmente como sociedad, eso que decía también ahorita la compañera, pues somos una red expandida, somos desde nuestras particularidades posibles y poderosas también de nombrar, y desde esa unidad, ese común que nos posibilita poner el cuidado desde el lugar al servicio de la vida, desde el lugar que habitemos, independiente de cuál sea ese lugar que habitamos. Creo que ya el solo hecho de que nos cuestionemos cuál va a ser el futuro ya es un gran avance. Entonces, pienso que de mi experiencia y la experiencia de las mujeres, el escuchar esa parte femenina de las mamás que vienen con un cuidado, que vienen, todas las mamás somos cuidadoras de nuestros hijos e hijas, creo que ya hay algo que nos está moviendo a también ser hombres cuidadores, que lo podemos hacer. Entonces, estamos entrando en una era donde la equidad de género también va para ellos, va para el cuidado. Entonces, eso es muy importante, el cuestionarnos, en escuchar a las mamás, a las abuelas. Ellas tienen un conocimiento ancestral, lo que pasa es que ya se nos olvidó mirar a los ojos a nuestras madres y abuelas, dejamos que ellas pasaran su vida sin preguntarles cuál fue su historia y cómo se sentían ellas en ese vivir diario de ellas, y ahora nos estamos cuestionando. De pronto ya los jóvenes o las jóvenes ya preguntan a sus abuelas cómo era su vida, cómo cuidaban, y eso es parte fundamental en que la historia no se pierda. Entonces ya nos cuestionamos y es un gran avance. Yo quisiera pensar en un reseteo, digámoslo así, de nuestras mentes, o un proceso de descolonización del pensamiento que atraviesa por entender, primero que todo, un proceso que sea mucho más colectivo de las relaciones entre los hombres y las mujeres, los niños, niñas, abuelos, abuelas, porque lo que yo veo muchas veces es que en este mundo moderno, en este mundo de tanta información tan acelerado, las personas ya no se conectan con esos procesos del tiempo, las ceremonias, del momento de estar uno quieto y manifestarse, el proceso de hablar y también de estar callados. Ancestralmente, todas las culturas del mundo nos enseñaron a respetar esos tiempos, los resguardos. Por ejemplo, cuando nacemos necesitamos hacer un resguardo, cuando nos morimos también se tiene que respetar ese resguardo, ese espacio. Cuando la niña ya menstrua también tiene que respetar ese momento, así como los niños lo tienen que respetar. Entonces nosotros, padres, madres, tías, tíos, abuelos, abuelas, la pregunta es, ¿estamos logrando conectar con estos niños y jóvenes para que ellos respeten esos templos de los resguardos? Porque hablamos aquí mucho de cuidado, afecto, de atención con la tierra, pero la tierra también tiene sus propios resguardos. Cuando se planta, cuando se recoge, cuando vamos a volver a plantar, es una gran sabiduría ancestral de leer el tiempo de la luna para ver cuándo voy a plantar dependiendo de la luna. Y
ese tiempo de actuar y de estar en pausa es tan importante. ¿Será que las escuelas están hablando sobre estos temas? ¿Será que los currículos de las universidades están formando o desformando? ¿Cuál es la utilidad, por ejemplo, de estos espacios que se dicen universales, pero que son tan colonizadores y formatean la mente humana? Yo siento la necesidad de desformatear la mente para que estos resguardos, para que el tiempo mismo y los tiempos ancestrales sean de nuevo repensados con mucho cuidado, con mucho afecto y mucho respeto. Muito obrigada y gracias. Bueno, vamos con 2 preguntas allá y luego con tu pregunta, 1, 2. Ustedes deciden qué pregunta quieren contestar, si las quieren contestar las 2 y vamos. Bueno, muchas gracias. Pues mi pregunta va un poco como desde esta reflexión feminista y antipatriarcal del ser mujer. Me pregunto, con todo lo que escucho que comentan, cómo hacer que el cuidado no sea un mandato también, ¿no? Como el mandato de las mujeres en este mundo patriarcal de división de trabajo y demás, cómo asumirlo y resignificarlo desde todas estas perspectivas que están diciendo, sin que eso sea, una vez más, asumirlo como un deber y un mandato social de las mujeres y los cuerpos feminizados. Hola, yo percibo el flujo de la vida en ese escenario. Hablas de parir, cuidado de afecto, hablas de la voz, siento que Dantes es un amplificador y nos hablas de quién cuida del que cuida. Y hay un patrón natural que es el círculo, ¿cierto? La pregunta sería, ¿qué es lo que nos falta para que ese círculo se convierta en una espiral? ¿Qué nos podemos idear para cerrar el círculo y subir en la espiral? ¿Qué se piensan? ¿Quién quiere comenzar? Quisiera compartir un pensamiento con ustedes. ¿Cómo vamos a cómo vamos a desformatear? A mí me toca pensar en esto. Nuestros niños y niñas les han enseñado a buscar esto en Brasil. Se habla mucho sobre esto. Va a la escuela para que sea alguien en la vida. Va a ser imposible de nuevo hacer esos movimientos cíclicos que son naturales y que están profundamente relacionados con aquello que yo les dije: casa, cuerpo, territorio. Nuestra madurez es instintiva, pero a partir del momento en que nos formatean y nos localizan en las escuelas y todo es cuadrado, limitado, la geografía no dialoga con el arte, con la filosofía y mucho menos con la matemática. En el bosque existen todos estos conocimientos múltiples, todos están conviviendo juntos. El conocimiento es múltiple y se relacionan. Entonces, para mí, de poder volver de nuevo a ese movimiento cíclico, necesitamos profundamente poner el dedo en la herida de la educación mundial y desformatear el pensamiento para que los niños y niñas tengan la posibilidad de tocar la tierra, de soñar y de poder respetar los tiempos propios que cada uno de nosotros, cuando llegamos a este mundo, a esta tierra, tenemos una misión. ¿Cuál es esa misión entonces? Si nosotros les enseñamos lo que tenemos que aprender solamente a través de letras y números, van a ser bien la vida, ¿no? Entonces, alguien habla de los sueños en las escuelas, hay alguna persona preocupada con la profundidad de la luna menguante para plantar. Son las preguntas, las personas ni siquiera saben qué luna tenemos hoy en día. Entonces es importante reconectar de nuevo para que todo sea cíclico de nuevo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, creo que las 2 preguntas se conectan también de una manera bien poderosa. Resueno mucho con lo que comparte la compañera al respecto. Siento que hay un reto como sociedad de
hackear la pedagogía y ponerla en la vida y al servicio de la vida, desde las posibilidades que nos permitan conectar con lo instintivo, con lo que no aprendimos ni en la academia, ni en lo que nos dijeron que teníamos que saber, sino en eso que aprendemos en conexión con la vida. Porque tal vez eso es lo que nos va a posibilitar volver a esa espiral, y lo que nos posibilita que el cuidado no sea un mandato para el mundo afuera, el mandato de nosotras sostener y cuidar la vida para el resto del mundo, sino volver a esas prácticas milenarias en donde cuidamos por un ejercicio de conexión instintiva con la tierra. Yo acompaño procesos de cuidados de niños y niñas, particularmente me he encontrado con niños generalmente, y son niños a los que tienen una sensibilidad diferente con la vida, y nadie se los enseñó, sino que ha sido la posibilidad de recordarles que pueden escuchar su propio corazón, que pueden escuchar la propia resonancia que tienen con la vida, y que son maestros de nosotras en el ejercicio del cuidado, por ejemplo. Traigo a Jacobo, que es uno de los niños que acompaño en la vida. Un día cualquiera estuvimos leyendo un cuento que se llama Plantas Vagabundas, que está por ahí disponible en las bibliotecas, y otro día cualquiera íbamos caminando y vi un diente de león y me preguntó si lo podía coger, no lo quería coger, pero a la vez lo quería hacer, y yo le dije, mi amor, tú decides. Y me dijo, es que ya está en ese estado en que las semillas pueden volar. Y lo sopló así fervorosamente, y luego me dijo, ves, las abejas y yo polinizamos. Y yo me quedé, hasta escribí luego un poema sobre eso, porque fue una gran enseñanza para mí. Y no fue decirle, mira, Jacobo, tú como niño tienes la responsabilidad de polinizar el mundo, piensa diferente, sino la posibilidad de que él se conectara con el mundo. Porque finalmente tenemos unas perspectivas muy adultocéntricas, muy patriarcales, incluso nosotras las mujeres también muchas veces reproducimos esas lógicas patriarcales. Entonces es esa posibilidad de escuchar esas ideas de mundo que tienen los niños y las niñas, de escuchar esas otras formas de vida que todo el tiempo están emanando, que todo el tiempo están conectando con otras posibilidades del cuidado, para romper esos círculos viciosos en donde el cuidado recae en solo algunos seres en específico de la sociedad, y volver a conectar con esa lógica de la vida que, aunque quieran meterla en estas estructuras, las fractales vitales que nos conectan están permanentes siempre. Nos conectan los rizomas, el micelio, la vida está constante en una espiral. Entonces, escucharla, resonarla, callar un poco la palabra aprendida y posibilitar la resonancia de la vida que está todo el tiempo latiendo más allá de lo aprendido. Y así pues es que el cuidado, la vida misma, los árboles se comunican, los hongos se comunican cuando hay, por ejemplo, un incendio forestal, los otros árboles. Ustedes vieron eso que pasó tan lindo con los frailejones, que hubo unos que pudieron quedar vivos en el centro, y fue gracias a esa comunicación que tienen entre sí, que va más allá de la palabra. Entonces es esa posibilidad de escuchar esas formas en que la vida misma, la vida natural, si lo queremos llamar así, nos enseña a cómo cuidar, para desaprender y desprogramar esas prácticas de cuidado ya instaladas, pero que no están edificadas, porque finalmente lo edificado puede reconstruirse, pero lo que está en la esencia, en la vida misma, persiste. Por eso seguimos acá y por eso nos conectamos, y no es casual que resonemos entre lo que decimos, pese a que nosotras no habíamos conversado antes. Entonces por ahí vamos siendo, acallando, más que acallando desde una manera violenta, es como reconociendo que hay otras maneras como estamos aprendiendo a vivir, que no están necesariamente en lo que está en los libros o en lo que está en la teoría, en la palabra hablada, sino en la vida misma. Un aporte supremamente importante.
Si somos las mujeres que nos vamos a tomar el mundo desde la agricultura, tenemos que pensar en el autocuidado y cómo cuidamos a los demás. Eso es fundamental y eso es innato de nosotras, o sea, desde el cuidado. Un trabajo supremamente importante que tiene que ver con los educadores, con los que están educando los niños y las niñas, es vincular esos niños y esas niñas de dónde viene la zanahoria. La zanahoria no la encontramos allá en el Fruver, muy bonita. La zanahoria, ¿de dónde? ¿Cómo viene la zanahoria? ¿Cuánto se demora? ¿Cuál es el proceso? Porque uno de los grandes compromisos de nosotros, de las mujeres, como que nos empoderamos de la tierra, es enseñarle a los niños. A nosotros nadie nos paga por eso, es una obligación moral con el mundo, con nosotras mismas, con nuestras familias, cómo le enseñamos a esos niños y a esas niñas de dónde viene su alimento, quiénes las cultivan. Somos las mujeres, en este momento acá en Medellín, somos las mujeres campesinas que salimos, que sembramos nuestros productos, que salimos a vender nuestros productos. ¿Cómo le enseñamos a la gente? Cómo cuando compramos una lechuga, a los niños y a las niñas, cuando vemos una babosa, un grillito, cómo ese animalito hace parte también de ese entorno desde la naturalidad. Cómo los niños dicen, no me como esa zanahoria porque tiene un bicho, y cómo nosotros entramos en esa educación para enseñarle a esos niños y a esas niñas. Desde ahí empezamos a transformar el mundo desde los niños y las niñas. ¿Por qué los niños se alimentan tan mal? O nosotros como padres, porque no les enseñamos esas pequeñas cosas que engrandecen el mundo. O sea, si empezáramos de ahí, estamos transformando todos y todas el mundo de hoy. Muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, bueno, dale. Buenos días o tardes. ¿Cómo ustedes aquí en Colombia, como organizaciones o fundaciones, se han vinculado con la construcción del Sistema Nacional del Cuidado? ¿Si han tenido participación? ¿Las han llamado desde el Estado? ¿Han participado en esas mesas de creación de ese Sistema Nacional del Cuidado? Todo lo que estamos haciendo es desde nuestra autonomía, desde la Asociación de Mujeres que nos hemos comprometido por nuestro bienestar. Pero en ningún momento esto lo hacemos sin ánimo de lucro, lo hacemos para vernos mejor, para ver un mundo mejor, para que hayan más hombres y mujeres que le apuesten al campo desde la sostenibilidad. Entonces ese es un compromiso desde nuestra esencia de mujeres, que hemos podido transformar unos territorios donde ya, por ejemplo, no haya los campesinos se quieran quedar, donde no vendan los abuelos y los padres, vendan las tierras para que los hijos se puedan quedar, los niños se emocionen viendo sembrar a sus padres y abuelos la tierra, como cuando éramos niños, que realmente las mujeres de mi edad, la mayoría de nosotras no queríamos sino sembrar. O sea, nuestro gran, digamos, lo más anhelante para nosotras era poder tener una tierra y poder sembrar. Y vemos cómo en el mundo de hoy, nosotras como mujeres posicionamos estas propuestas donde estamos de alguna manera transformando el mundo en pequeñas cantidades, pero lo estamos haciendo. Entonces, el estar aquí es una manera de avanzar en una transformación del mundo de esta manera, porque sin campesinos no hay ciudad, sin alimentos no sobreviviremos. Entonces ahí está nuestra apuesta. Muchas gracias, Nelly. Bueno, desde la Confluencia de Mujeres hemos venido participando de los diálogos nacionales que se vienen haciendo por la construcción de paz y con unos aportes también
desde las compañeras que están justamente en este eje de política feminista, participando en estos procesos de construcción. Hemos visto que hay unos retos muy grandes en ese anhelo de ser gobierno, ¿cierto? Y ahorita tener un gobierno que se piense el cuidado, que esté creando un sistema nacional de cuidados, y que busca recoger esos diálogos populares que se han venido gestando desde las organizaciones sociales, comunitarias y populares a lo largo y ancho del país. Hace poco, hace casi un mes, estuvo una de nuestras compañeras en Bogotá conversando con muchas otras mujeres de muchos lugares del país sobre estos retos que hay también por pasar esas construcciones que seguimos atesorando desde lo comunitario a esos lugares donde se pueden expandir políticas para la vida. Es un reto muy grande igual porque la burocracia genera como muchos obstáculos para que realmente las propuestas desde las comunidades y desde las mujeres se puedan socializar en una propuesta de país. Es primera vez que tenemos la oportunidad de, digamos, ser gobierno, ¿cierto? De estar ahí participando en esos diálogos y que no genere, que no signifique justamente lo que hablábamos ahorita, una amenaza para la vida, aunque sigue significando. Entonces, ahí es donde justamente esas trabas burocráticas ponen unos obstáculos que igual hay que superar, porque la fuerza también de esos diálogos nacionales, de esas apuestas, de esas políticas para la vida, tienen sentido en la medida que el movimiento social, comunitario, popular, en este caso el movimiento de mujeres, se siga fortaleciendo adentro y desde abajo. Entonces hemos estado, por ejemplo, fortaleciendo el eje de trabajo que tenemos de cuidado de sí y de cuidado de nosotras, con ese ejercicio con lo que empezaba Nelly también diciendo, cómo nos cuidamos entre nosotras. Eso que he venido poniendo es una pregunta que estamos rumiando y llevando también a esos diálogos nacionales, comprendiendo también que no necesariamente todas las preguntas y todo eso que se lleva a esos escenarios nacionales, todo eso no se recoge. Sin embargo, escuchamos y aprendemos profundamente, por ejemplo, de los sindicatos de mujeres domésticas, que en su mayoría son mujeres afro, que vienen también desde los feminismos negros preguntándonos, bueno, es que hay muchas formas de ser mujeres y hay muchos lugares diferentes de las mujeres en estas luchas. Entonces, pues procurando que esos diálogos nacionales recojan esas múltiples voces y haciendo el ejercicio también constante de participar de esos escenarios sin dejar de preguntarnos desde adentro cómo estamos transformando esas políticas del cuidado. Ha sido un reto tremendo porque finalmente en el gobierno hay muchas dinámicas también, entonces participar de esos espacios es un reto. Justamente me contaba la compañera que estuvo allá, como hay compañeras que iban, por ejemplo, con movilidad reducida y desde el encuentro, pese a que era un encuentro en el que se estaban pensando las políticas del cuidado, no había un lugar para pensar en estas mujeres. Entonces, entre todas ahí mirando cómo conseguían para un bastón, pues como un montón de dinámicas que se presentan en lo cotidiano. Vuelvo a eso porque finalmente, como dice una parcera rapera, Yemayá, la política se lleva en el corazón y en lo cotidiano de las relaciones. Si no, no vale para nada que se esté pensando un sistema nacional de cuidado si no se cuestionan las dinámicas en cómo nos relacionamos en esa gesta de lo político en este país que ha sido tan complejo, ¿cierto? Bueno, si bien la pregunta iba dirigida a un tema nacional que son las mesas de cuidado, sería interesante, si a ustedes les interesa, se podría traducir en ustedes qué piensan del cuidado como una política estatal. Una política estadual. Creo que es mejor que Cris responda, porque yo aún me quedé en la respuesta del mandato. Yo todavía me quedé en ese momento de esa pregunta anterior. Entonces me quedé pensando en el mandato. Entonces creería yo que
Bueno, pero me quedé pensando que sería un mandato femenino, un mandato de las mujeres. Es una preocupación, pero lejos de una realidad, está lejos de la realidad, porque yo creo que en esta dinámica de la vida, de las políticas que vivimos, ninguna carne va a retirarse del hueso. Las mujeres van a llegar, los niños, las niñas, los cuerpos que tienen la valentía de expresarse, el género que se siente vivo, viva, que se siente honestos consigo mismos. Yo creo que todas esas expresiones, cuando compongan este mundo que vivimos, van a florecer y diversificar el jardín. Y es a partir de ese momento, de esa belleza y de diversidad, biodiversidad, yo creo que el tiempo, todo va a comenzar a fluir y a circular de una manera más, digamos, con más magia, más posible, para que la vida pueda ser de colaboración en todos los sentidos. Entonces me quedé en la pregunta de pensando en el mandato y si era factible o si en realidad la propuesta no es simplemente que sea una realidad diversa. Voy a hacer un breve comentario. Yo creo que ya ustedes hablaron muy profundamente, muy bello, pero me llega a la mente lo siguiente. Pensar en el cuidado, la práctica del cuidado como una ley, un proceso donde esto se vuelve mucho más profundo. No voy a decir que sea obligatorio, pero que sea más entendido y comprendido y que las personas logren entender qué es el cuidado, de cómo se practica y por qué necesitamos practicar el cuidado. Pienso que me gusta pensar en los procesos, en la elaboración de las políticas, tanto municipales, estaduales o nacionales, con respecto al buen vivir. Una vez hice una intervención artística con 3 niños, uno de ellos era mi hijo, y entonces arrancamos la orden y progreso, la bandera nacional, y escribimos en la bandera dentro del cuerpo Tecópora, que de una ballena, que significa en guaraní el buen vivir. Entonces, para mí, pensar en cómo podemos manejar el cuidado, el afecto, esa relación profunda con la vida, no solamente humana, porque yo veo que muchas veces es que los humanos creamos muchas leyes. Brasil tiene leyes ambientales que son hermosas, pero no se cumplen. El ecocidio no se considera hoy en día un crimen. El que mata un río está liberado. Pueden comer montaña, las personas usan, por ejemplo, anillos de oro para sellar su amor en matrimonio. Pero ¿qué hizo el oro, por ejemplo, con los niños Yanomami en Brasil? No solamente con los niños en Brasil, ¿qué hicieron con el río más bien? Con el mercurio, que está afectando, impactando negativamente la vida que está allí. Entonces, para pensar en el cuidado dentro de esa casa, cuerpo y territorio, es soñar el buen vivir en la legislación de todos los países del mundo. Ese es mi sueño. Bueno, para ir dando cierre al conversatorio, pero no a las sensaciones, pensamientos, ideas que esperamos queden sembradas para seguirse multiplicando en diferentes espacios y que esto sea un espacio para replicar la vida y los saberes para cuidarla y defenderla. Vamos con una pequeña idea en torno a cada pregunta. La primera pregunta que nos hacían era cómo cultivar hombres más cuidadores. Y entre las muchas ideas que nos compartieron está confiar en ella, confiar en la niña para paternar, confiar en ella para paternar una niña, que nos decía Ana. Preguntarse cuál es mi hacer en el cuidado, qué es lo que yo hago, cómo cuido, qué significa cuidar. Reconocer el saber de cuidado y aprender de las mujeres, que nos decía Nelly, y que tiene mucha potencia y sabiduría en lo que nos dice.
y es qué hacer desde las masculinidades, es reconocer a las mujeres como fuentes ancestrales de saber. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cómo desde reconocer como fuentes de saber transformamos nuestras prácticas cotidianas y nuestra relación con el mundo. Cómo hacemos nuestro trabajo desde reconocer la sabiduría en la otra. También Cristín nos traía una tarea amplia, necesaria, a pensar y repensar, y es descolonizar el pensamiento para pensar otras relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo descolonizamos la imaginación? Nos invita a una tarea de creación, una tarea estética, artística, invocar a las abuelas, invocar a la selva, invocar la magia de pensarnos quiénes somos cuando no somos lo que el colonizador hizo de nosotros. Y recordar que el macho que destruye, que coloniza, que acaba con los ríos y el páramo es el sueño del colonizador, no es el sueño de la vida ni de la ancestra negra, campesina e indígena. Entonces, ¿cómo la rescatamos y cómo transformamos nuestro cuerpo para ser un cuerpo masculino para la vida y no para el sueño del patrón capitalista, colonial y patriarcal? Sobre la pregunta, ¿cómo hacer que el cuidado no sea un mandato? Que da la clave de lo que estamos hablando, cómo no recargar a las mujeres con la posibilidad de vida en el planeta. Y nos decía Laurel, cuidar por un ejercicio de conexión instintiva con la tierra y no por la imposición que recae solo sobre unos seres, que esto nos conecta también con lo que nos traía Cristín, y es cómo nos reconectamos con la vida, cómo reproducimos nuestros cuerpos, cómo nos imaginamos a nosotras y a nosotres en conexión con la naturaleza y cómo esa reconexión nos lleva al cuidado y cómo eso nos aleja de la idea, de nuevo, patriarcal que nos dice que el cuidado es solo de unos seres, que solo corresponde a las mujeres. Estamos vivas y vivos y vives todes, o sea que el cuidado de la vida es tarea de todes. ¿Cómo pensar el autocuidado para poder cuidar? Nos traía Nelly. Y aquí también nos trae la importancia de para que no sea un mandato tenemos que pensar en nosotras como cuidadoras. Y también dentro de las ideas que fluían en todo el espacio más allá de la pregunta, lo que nos queda de nuevo es cómo hacer para que el cuidado no sea un mandato, es reconocer que no se trata de una división del trabajo en el que solamente corresponde a las mujeres hacer que la vida sea posible. Es verlo desde otra óptica. Lo que pasa es que el saber ancestral de cómo la vida no se destruye, lo hemos guardado las mujeres porque ha sido nuestro trabajo. Y este no es el momento de volver a esperar que esa reproducción del trabajo se dé, sino de aprender a mirar otras fuentes del saber. Dejar de mirar al patriarca y pasar a mirar a la abuela, a la selva, al río, al páramo, cómo nos hablan en el lenguaje de la vida y de quien puede parir con el útero como la tierra pare también. Y sobre cómo nos vamos a desformatear, descolonizar, que tú preguntabas en términos de la espiral, que aquí salían varias ideas, salía a partir del momento en el que nos formatean, nos alejan de la tierra y el respeto de los tiempos, como al formatearnos nos alejan de la posibilidad de entender la vida que late en nuestros cuerpos, que late alrededor, que late en la conexión, y cómo participamos desde los colegios, desde las universidades, a producir estos cuerpos incapaces de conectarse con la luna y con el cuerpo, y que nos deja una pregunta creadora de cómo imaginar escuelas, cómo imaginar abrazos entre experiencias, cómo imaginar universidades, otras cosas que aún no tenemos palabras para nombrar, para producir y reproducir un saber conectado por y para la vida que reconozca a las mujeres como fuente de saber. Y una idea que nos traía Laurel muy potente, y es la idea de hay que hackear la pedagogía y ponerla al servicio de la vida, que nos trae la idea de que eso no es algo que vaya a pasar solo, es aprender a habitar desde la incomodidad, hacer incómodos los espacios que están cómodos desde el no saber respetar la vida y la diversidad, que también nos traía Ana la cuestión de la importancia de la diversidad, de pensar el cuidado no como mandato, desde el reconocer que el cuidado tiene muchas formas y tiene muchas fuentes. Y finalmente, sobre la participación en el Sistema Nacional de Cuidado, que es una pregunta por cómo pensar el cuidado
no solamente como una política de las organizaciones, aunque también, no solamente una política autogestionada, aunque también, sino qué pasa cuando transita el Estado, qué forma toma, queremos o no queremos esta forma. Y lo que nos decía Nelly, por un lado nos insistía en cómo el trabajo de las siempre vivas ha sido siempre desde el deseo, desde la esencia del cuidado y desde el saber por el territorio. Ha sido una apuesta desde ustedes y para quien quiera aprender del saber del territorio. Y Laurel nos dice y nos trae la noción del reto, lo que significa el pensarnos en una política de Estado, en el dialogar. Es un reto grande para el gobierno y un reto grande para el gobierno y el Estado, es un reto de nosotras como sociedad. ¿Cómo nos imaginamos un Estado que en vez de destruir, colonizar, cuida? Que es un reto que tenemos. Para poderlo hacer realidad tenemos que primero soñarlo, imaginarlo, vivirlo en nuestras prácticas, cómo en el cotidiano se ve una política del cuidado y cómo eso lo llevamos a un diálogo y cómo eso lo volvemos Estado. Y para finalizar, insistiendo en una frase que ya ha venido varias veces, pero que no sobra repetirla cuantas veces sea necesario. Las mujeres, cómo no nos cargamos del cuidado, sino cómo las reconocemos como fuente del saber que hace la vida posible y que debe ser reconocido, recibido, transmitido y practicado por todo el mundo, por todas, todes y todos. Muchísimas gracias por este espacio, por estar acá, y muchísimas gracias a ustedes.